En el transcurso de su formación y experiencia, señor, ¿trabaja usted a tiempo completo en algún campo específico de la medicina? Solo medicina de emergencia. Así que básicamente atendemos a cualquier persona que llegue, desde esguinces de tobillo hasta traumas. De acuerdo. Te pedí que revisaras algunos documentos relacionados con este caso en particular que involucra a Lindsay Clancy. Sí, lo hiciste. Me pediste que revisara los... Exactamente qué revisaste. Perdón, me pediste que revisara las fotos de la escena del crimen y luego los registros médicos de emergencia del South Shore Hospital, del Brigham and Women's Hospital y después los registros de su estancia en el Brigham and Women's Hospital. Entonces, al revisar todos esos diferentes registros hospitalarios, señor, ¿está usted al tanto de que el 24 de enero de 2023 ella fue trasladada inicialmente al South Shore Hospital, es correcto? Sí, señor. ¿Y puede decirle brevemente a los miembros del jurado qué tratamiento recibió ella en el South Shore Hospital? Así que llegó con un GCS de 10, lo que significa que realmente no respondía mucho. Déjeme interrumpirlo. Solo por eso, ¿qué dijo? Un G6. Y sí, es escala de 10, coma de está Glasgow. bien, vaya más despacio porque no entiendo qué es un GCS. Es una escala de coma de Glasgow. Es una serie de cosas que observamos para determinar qué tanto responde una persona. Ya sabes, si abren los ojos espontáneamente, si pueden hablar por sí mismos y si puedes entender lo que están diciendo y luego cuánto se mueven, si es que se mueven. Si se mueven espontáneamente, si pueden seguir órdenes, ese tipo de cosas. Está bien, entonces una puntuación de 10 en la escala de coma de Glasgow GCS. ¿Qué te dice eso como médico de la sala de emergencias? Nos dice que no respondía mucho al llegar. Parece que no estaba hablando de manera inteligible y los médicos en el South Shore Hospital estaban preocupados por su capacidad para mantener su propia vía aérea. Y tomaron la decisión de intubarla, lo que significa ponerle un tubo de respiración por la garganta hasta los pulmones, conectarla a un ventilador y sedarla. También estaba, supongo, hipotérmica. Sí, lo estaba. ¿Qué significa eso? Significa que su temperatura corporal estaba por debajo de lo que se considera normal. Así que en su caso, su temperatura corporal central era, creo, de 82.1 grados, lo que la pondría en una hipotermia severa. Y noto que tenía taquicardia e hipotensión. Sí, ¿Qué significaba eso? entonces significa que su ritmo cardíaco estaba por encima de 100. Hipotensa significa que su presión arterial estaba por debajo de lo que se considera normal. ¿Y en el hospital South Shore pudieron estabilizarla? Parece que pudieron estabilizarla al colocarle un tubo de respiración en el cuello, en la garganta para ayudarla a respirar y luego básicamente procedieron a hacerle un montón de estudios de imagen, le empezaron a administrar medicamentos para sedarla y elevar artificialmente su presión arterial. Comenzaron a trabajar para elevarle la temperatura corporal y luego en conjunto con el equipo de trauma ahí tomaron la decisión de que estaría mejor atendida en un hospital con un nivel de atención más alto. Está bien. ¿Y puede decirnos cuáles fueron las lesiones con las que se presentó en el hospital South Shore? Entonces había múltiples lesiones, tenía laceraciones en ambas muñecas, Cuando dice pelar, bilateral, ¿qué significa eso? lateral, ambos lados. Así que tenía una laceración tanto en la muñeca izquierda como en la derecha y también múltiples laceraciones superficiales. Y también tenía múltiples laceraciones superficiales en ambos lados del cuello, en la parte frontal del cuello y dos laceraciones más profundas en los lados del cuello. Entonces, cuando dice laceraciones superficiales y luego laceraciones más profundas, recuerda, am, ¿cuál es el estándar? ¿Qué buscan? Algo así. Entonces, cada quien las describe un poco diferente. En su caso, yo describiría múltiples laceraciones superficiales, que normalmente significan como raspones en la superficie de la piel, nada que realmente atraviese todo el grosor de la piel. Y también tenía laceraciones de espesor total, lo que significa que atravesó toda la piel hasta el tejido subcutáneo, el tejido graso. Y después tendrías que describirlo más a fondo si se lesionaron otras estructuras, lo cual en su caso no ocurrió. Ahora, en tu experiencia de varios años en la sala de emergencias, ¿has tenido ocasión de tratar a personas que han intentado suicidarse o que han logrado suicidarse cortándose la garganta? Varias veces. Varias veces. ¿Y puede decirnos, en su opinión, con un grado razonable de certeza médica, señor, si esta lesión o estas lesiones que observó eran consistentes con lo que ha visto en otros intentos de suicidio? Se sostiene. Bueno, puede decirnos si eso parecía un intento de fingir o simular un suicidio. Se sostiene. Bueno, cuando observó las lesiones, determinó que parecían haber tenido algún impacto en el cuerpo de la señora Clancy. Sí, ¿Qué fue eso? eran consistentes con un comportamiento autolesivo.
la intención, no puedo determinarla, pero Está bien. Gracias. ¿Y la muñeca? ¿Qué observó sobre las lesiones en la muñeca, señor? entonces tenía 2 laceraciones de espesor completo, una en la izquierda y otra en la derecha. ¿Qué significa eso? Significa que cortó completamente la epidermis y la dermis, que son las capas que forman la piel y la muñeca, y llegó hasta el tejido graso, que es la siguiente capa. Está bien. ¿Está usted familiarizado, señor, en su experiencia con heridas de vacilación en un intento de suicidio? Sí, hasta cierto punto ¿Qué significa eso? significa, por lo general, que son intentos más sutiles y débiles de lastimarte, no necesariamente algo que vaya a ser profundo hasta las estructuras de la piel, sino más bien rasguños en la superficie. Bien, y notaste algunos de esos en el área del cuello también. ¿Es correcto? Había varios de esos tanto en el cuello como en las muñecas. Am, en cuanto a las lesiones en las muñecas, ¿observaste alguna estructura vascular o penetración de la fascia? No, no la hubo. De acuerdo. ¿Qué otras lesiones recordó al revisar los expedientes médicos? Entonces, ella también tenía múltiples fracturas en la columna cervical, que son las vértebras que forman el cuello, incluyendo lo que se llama una fractura por estallido de C1 y otras fracturas en C4. También tenía fracturas en varios niveles de la columna torácica. Creo que tenía múltiples fracturas de apófisis transversas, tanto del lado derecho como del ¿Qué izquierdo. significa eso, Y luego, ¿Fracturas de apófisis transversas? las apófisis transversas son proyecciones laterales, básicamente proyecciones que salen hacia los lados del hueso, permiten que las costillas se articulen, se conecten con la columna vertebral y también permiten que los músculos se conecten y ayudan a soportar básicamente toda la estructura en forma de anillo del canal espinal. Y luego fue transportada por MedFlight o LifeFlight a un hospital en Boston. Sí, lo fue. ¿Qué le dice eso como cirujano de emergencias cuando alguien es transportado por MedFlight o LifeFlight? Normalmente significa que se considera que sus lesiones son lo suficientemente graves como para necesitar una intervención inmediata y un tratamiento adicional que el hospital que solicita el traslado básicamente está diciendo que no puede proporcionar en sus instalaciones. ¿A qué hospital fue trasladada después? Al Brigham and Women's Hospital en Boston, ¿Y fue ingresada en qué unidad? unidad de cuidados intensivos quirúrgicos. ¿Y también tuviste la oportunidad de revisar todos esos expedientes médicos? Sí, lo hice. ¿Sufrió ella algún evento en particular esa noche que recuerdes al revisar los expedientes? Sí, poco después de llegar a la UCI quirúrgica parece que la estaban moviendo y cuando la movieron notaron que su presión arterial bajó, su pulso se volvió débil y posteriormente de hecho sufrió un paro cardíaco completo y requirió 2 rondas de resucitación cardiopulmonar con compresiones y medicamentos antes de que pudieran reanimarla. Y también, según su conocimiento, ella sufrió una hemorragia significativa y tuvo que recibir una transfusión masiva de sangre. Sí, le colocaron tubos torácicos que básicamente son tubos de plástico que van en la cavidad torácica de ambos lados y salieron aproximadamente 300 cc de sangre de cada lado y también se observó una hemorragia significativa alrededor de la columna vertebral y en el mediastino, que es la parte del pecho donde se encuentran muchos de los órganos, como el esófago, la tráquea, vasos sanguíneos, ese tipo de cosas. Ahora, si hay una fractura o una fractura grave creo que es la C1, eso podría interferir con la capacidad de una persona para respirar. Sí, ¿Y sí cómo funciona interfiere. eso? Entonces, si tienes una fractura que afecta la médula espinal por encima de cierto nivel, normalmente por encima de la tercera vértebra cervical, y básicamente elimina tu capacidad de iniciar la respiración por ti mismo, tu tercera, cuarta y quinta vértebra cervical. Los nervios que salen de ahí son los responsables de indicarle a tu diafragma que suba y baje y te ayude a respirar. Y entonces, si pierdes la capacidad de enviar esa señal a tu diafragma, pierdes la capacidad de respirar en ese momento. En relación con su revisión de los expedientes médicos y del historial, ¿está al tanto del mecanismo de las lesiones que ella sufrió, las mismas que acabas de describir para el jurado? Sí, lo estoy. Díganos qué fue eso hasta donde usted sabe. O sea, ya salió por la ventana del segundo piso. Y al salir por la ventana, obviamente golpeó el suelo Hizo... y eso causó las lesiones, el mecanismo de lesión. Sí, es consistente con todas sus lesiones. Ahora, con su experiencia, señor, como indicó, tratando con personas en la sala de emergencias y atendiendo a personas que han estado involucradas en actos secuenciales de autolesión, ¿tiene una opinión con un grado razonable de certeza médica
como médico certificado por el Consejo en Medicina de Urgencias, ¿observa el efecto de la combinación de las múltiples lesiones secuenciales que observó? No hay más preguntas. Veo al abogado. Estoy bien. Puedo retirarla, juez. La retiraré. Solo eso. Muchas gracias. No hay preguntas. Está bien. Gracias, doctor. Gracias.